Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno señores, vamos a darle que es lo importante, deja tu poderoso like, suscripción a muerte que ya te la sabes y pues vamos como siempre, en fin. Bueno, el día de hoy estaremos en directo en la noche, ya saben, haremos salas personalizadas exclusivamente. Muchas salas para la gente que quiera jugar antes el mapa de Olympus. Ese Olympus va a llegar el día 15 para que lo sepan en rotación. Y pues eso más que todo el primer anuncio que quiero dar en este video. Otro anuncio importante, mientras ahorita también lo estoy diciendo, hace poco, el día sábado, subí el video del Farlight 84, ya oficialmente está global, se está lanzando completamente por país y ya debería llegar completamente global para cada país el Farlight 84. Ok, recuerden. Pues sencillamente vamos con lo que vamos, Warzone Mobile en detalle. Bueno, como ustedes saben, pues la gente de Warzone Mobile está un poco callada, muchos aspectos posibles. De repente pasamos a spamear muchísimo, fui uno de ellos que spameó también. Pero todo empezó por Sam, que le contestaron, a alguna gente estaba reacia, básicamente troleando para que nos contestaran, porque como ustedes saben necesitamos respuestas, necesitamos servidores, necesitamos ya actualmente mejoras con el juego. Que está bien, o sea, básicamente es lo que todos queremos, sencillamente, y es lo que por lo que estamos aquí al día de hoy. En fin, para no hacértela tan grande de lo que ha pasado actualmente al día de hoy, y es normal que esté pasando, pues Warzone Mobile, mucha gente está molesta porque pues el juego de momento no vas a poder conseguir ni el primer pase de batalla. El segundo pase de batalla ya es un poco más factible porque bueno, se espera de que tengamos mucha mejor optimización en los dispositivos, tengamos mayor rendimiento, y mucha gente dice de que peca de que este juego no va a estar optimizable ni demás. Ahora te voy a decir algo aquí, entre nos. Cuando jugaste COD Mobile, te iba 100% fluido el juego. Estamos hablando de un juego que salió en 2018, su primera alfa en diciembre, te lo digo yo porque ahí está mi video, ahí está cuando lo empecé a jugar, ahí está incluso cuando lo grabé, la primera alfa. Luego tuvimos en 2019, o el 2019, y mucha gente yo sé que se perdió el primer pase de batalla. Más que todo porque era un pase de batalla nivel 100 y también porque era uno de los pases de batalla más caros actualmente en esa época de COD Mobile. Y no estaba bien optimizado el juego. Es cierto, no llega a la calidad en la que está actualmente Warzone Mobile. Pero para serte sincero, COD Mobile es un juego en su época que ni siquiera había salido el Battle Royale. El Battle Royale salió hasta mucho después, ya para que lo sepan. Y cuando salió el Battle Royale está muy mal optimizado y te da para detallazos negros. Y es lo que pasa con Warzone Mobile el día de hoy. El juego no está hecho aún pulido. El problema del día de hoy, lamentablemente del juego, y lo voy a ser sincero, es que el progreso cruzado mucha gente se molestó porque va a perder los primeros dos pases de batalla, o a lo mucho el primer pase de batalla, porque sabemos de que van a estar anunciando completamente regiones nuevas y van a anunciar completamente los nuevos servidores, en los cuales, aunque utilices VPN para la gente que no sea de esos países de NA, pues, o incluso alguno que otro de LATAM que puedan meter, pues puedan utilizar VPN y jugar, que es lo normal. ¿Por qué al día de hoy no podés jugar en Australia aunque utilices un VPN? Sencillamente porque el juego detecta que tenés ping alto. Entonces, al tener muy alto el ping, automáticamente el juego no te deja jugar y te dice que mejor revises tu conexión. Es por eso que no se puede jugar. Por ejemplo, la gente que está más apegada, que normalmente cuando he jugado con gente o con la gente que he podido jugar, normalmente tienen ping normal y están utilizando VPN. En cambio, yo si utilizo VPN, mi ping es muy elevado, lo cual hace que pues no pueda jugar lamentablemente, pero son cositas de la vida. Ahora, pasemos con lo siguiente, que es lo más importante, claro que sí. Bueno, como les decía, porque hice una pequeña transición, tenía que atender. Bueno, en fin. Vale. Siento que Warzone Mobile lo he jugado muy bien, obviamente en iPad. En Android va más o menos estable. Me preocupa más Android, las cosas como son. En Apple yo nunca me preocupo porque normalmente pues siempre lo logra solucionar rápido. Y recuerden de que en Apple es del iPhone 8 Plus en adelante, cosa que no está mal. Estás hablando que es desde hace 4 años o 3 años por ahí de iPhone. Y está bien porque como ustedes saben, pues el juego de eso tiene que terminar yendo o tiene que ir mejorando completamente en algunos aspectos. Está bien. Es relativamente pues pasable. El problema es en Android. Y pues si bien yo sé que hay muchos juegos que en su optimización, relativamente en sus alfas, lanzamientos limitados, betas y demás, no han sido completamente establecidos, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
Por favor, no quiero comparaciones con un juego que tiene más de 3 años en desarrollo. O sea, que está básicamente 3 años actualmente globalizado, que han mejorado muchísimo. Y te doy el ejemplo sencillamente con Mobile, PUBG Mobile. Por favor, no compare con esos juegos que esos juegos al día de hoy ya están pulidos. Y la única manera de que ya no esté bien optimizado sería con una cagada muy heavy. En serio, te lo digo de buena manera. Sería muy, muy fea la actualización para que esos juegos estén malos. Y no es que suene tan mal, pero no, no te recomiendo que vayas a poder correr el juego con juegos de, o sea, con dispositivos de hace 5 o 4 años, a lo mucho que sean en gama media en esa época. Al día de hoy mucha gente dice, bueno, estos juegos pesan mucho, cuando en realidad pues sí, o sea, ni modo. Pero recuerden que son juegos AAA, son juegos ya hechos muy, muy de alta calidad y el ámbito móvil ya no está gateando como lo hacía en 2018, 2017. Que mucha gente tal vez no entiende eso. O sea, los juegos móviles que están llegando son pesados, son pesos pesados. Y si bien Activision piensa que va a generar muchísimo con Warzone Mobile, posiblemente puede que le pase el caso Apex, que ojalá y no pase. El caso Apex del cierre, porque lo quieren cerrar, es porque sencillamente no ganaron lo que pensaban que iban a ganar. Si pensaban que iban a ganar lo mismo que con Mobile, está mal, es Apex, no es COD. COD tiene una mayor fanbase que Apex, hay que ser sincero. Además de que Apex no es para todos y pues COD cualquiera lo puede jugar al día de hoy. Cualquier persona pues sencillamente le puede entender a las mecánicas de Call of Duty. En cambio las de Apex pues no, son muy complejas, hay que ser sinceros. Entonces, el día 15 tenemos, entre comillas, lo digo entre comillas porque debería ser así, o incluso puede ser mañana o puede ser hoy, cuando estoy grabando este video, de repente nos pueden anunciar algo muy a detalle por parte de la gente de Call of Duty, de que debería estar llegando o un tráiler o alguna mejora o un video actualmente con Warzone Mobile. Como ustedes saben, las actualizaciones son constantes en muchos aspectos, pero Warzone Mobile debe pasar por esto. Miren, el lanzamiento global en teoría se espera a lo largo de este año, no se espera a finales. Recuerden que no. Voy a decir de esto por qué no, porque pues tenemos progreso cruzado y todo lo que vaya a llegar de pase de batalla, contenidos, lotes a Warzone Mobile estará llegando para Warzone Mobile. O sea, estoy hablando de tanto Modern Warfare 2 como Warzone 2, todo lo que llegue en skins. Ok. Miren, ¿saben qué es lo bueno de Warzone Mobile? Que este juego lo va a recibir mucha gente. Muy buena gente. Han hablado a detalle, lo han visualizado la gente. Soki incluso le dio un 10 a este juegazo. Y es porque es el mapa de Verdansk. Y sí, posiblemente toda la gente quiera jugar Verdansk. Y lo va a jugar. E incluso vamos a tener la dicha, y así lo digo de buena manera, de que esta gente le va a dar un feedback brutal. Porque es nostalgia de la pura tener un mapa de los mejores. Y si cumplen con el tema de no tener muchos bots, esto va a ser completamente un tremendo, brutal aceptamiento por la comunidad. Y les va a encantar todo lo que vamos a visualizar y todo lo que vamos a tener, obviamente. Mire, les voy a decir algo. Para la gente que tal vez hatea mucho el juego, entiendo por sus dispositivos, pero se espera de que cumplan con lo prometido. Al menos en la optimización. No te digo ya tanto el contenido del juego. Porque si bien el juego para mí, que tenga modo multijugador gratuito y que tenga algunos mapas, que ya se confirmó incluso el de Shoot House, y vayan metiéndole más mapas, si en dado caso el Battle Royale, perdón, se torna un poco repetitivo, además de que le puedan meter sistemas de rankeds, vienen, agarran el modo multijugador y dicen, metámosle modo ranked, sigámoslos puliendo. Porque todo se puede pulir. El movimiento de COD Mobile era normalito, luego lo pulieron, luego se hizo mucho mejor, luego metieron el Field of View. Todo eso se va detallando poco a poco con actualizaciones, con muchas mejoras. Y tal vez la gente no entiende eso. O sea, la gente se quiere ir básicamente ya. Que sea lo que ya quiere. No, no es así. Y peor aún cuando estás hablando que este juego es el primer juego de Activision con sus estudios de Warzone Mobile con el motor gráfico de ellos para dispositivos móviles. No están utilizando un Real Engine. No están utilizando el Infinite. Bueno, sí es el Infinite Engine. Mejor me refiero al Unity, que es el que utiliza con Mobile. El cambio que se le hizo completamente radicalmente al juego. Ahora,
El 15 tenemos un anuncio. Se espera que el anuncio sea completamente hablando de todo lo de Warzone Mobile. Y más cosas aún, incluso. Porque no solo son regiones y servidores, no. La información que se va a dar es mucho más viable que eso. Y está perfecto. Son cosas a tener muy en cuenta. Pero, recalco y sigo pensando en lo mismo. Por favor, gente, seamos un poco pacientes, seamos controlados en ese aspecto. Miren, si nosotros no somos pacientes a que el juego logre llegar de buena manera cuando tenga que llegar el lanzamiento global, ahí critíquenlo. Seamos sinceros. Cuando sea el lanzamiento global, critíquelo usted si puede. Si tiene huevos, critíquelo. Pero critíquelo con base. Hagamos eso. O sea, critíquelo con base si es respectivamente a eso. Porque ellos prometieron de que sí se va a poder jugar en dispositivos con 4 GB de RAM en Android y que se va a poder jugar de iPhone 8 Plus en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Okay, perfecto. Un trato. Perfecto. Eso es lo que han prometido ellos. Estamos de acuerdo. De momento, lo único que usted puede criticar es que no pueda jugar el juego porque sencillamente no está en su región, porque es un lanzamiento limitado. ¿Qué ha dicho Activision? No está en la Play Store para muchos dispositivos sencillamente porque estamos puliendo algunos detalles para que no haya sobresaturación. Vamos a ir añadiendo todos los dispositivos compatibles poco a poco y vamos a ir mejorando completamente el rendimiento del juego. Vamos a demostrar completamente a detalle de que queremos mejorar este juego en base completamente a los comentarios de la comunidad. Todo puede ser completamente solucionado de alguna manera para que Warzone sea la mejor versión en sus dispositivos móviles con el mapa de Verdansk, el modo multijugador y todo lo que tenga que venir. Ustedes tienen que ser pacientes y deben entender eso. Si no lo entienden, pues lamentablemente les voy a decir algo. Hay que ser pacientes porque este juego para mí va a ser el top 1 de 2023 en muchos aspectos. Y tanto la comunidad de Call of Duty en general, no solo la de móvil, va completamente a darle el visto bueno. Porque esto es nostalgia. Y aunque no lo creas, mucha gente quiere jugar completamente Warzone Mobile a muerte. Incluso la gente de PC y de consola. Habiendo dicho eso, con esto me despido y espero les haya gustado completamente el video. Es un poco más que todo hablar por hablar, las cosas como son. Pero hoy tenía ganas de hacer esto, porque mucha gente tal vez no entiende. O sea, yo sé que algunos tienen una mentalidad muy diferente, pero a veces creo que los comentarios que hacen son un poco proporcionalmente de niños que nunca han jugado juegos en su vida. O han jugado pocos juegos y piensan de que todo va a estar así, cuando en realidad no es así. Son cosas muy susceptibles y es relativo cómo puede completamente llegar esto a afectar completamente a Warzone Mobile. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.